Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Luego de los resultados de las elecciones del 21 de noviembre y sobre todo a partir del despelote que armó el chavismo en Barinas, pareciera que el proceso de negociaciones se estancó. Recordemos que la última jornada de conversaciones en México se suspendió a raíz de la pataleta que armó el régimen por la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Lo peor es que no hay noticias oficiales sobre la reanudación de ese proceso tan importante en el objetivo de encontrar una salida al conflicto venezolano. Sin embargo, extraoficialmente se habla de nuevos encuentros a través de las comisiones designadas en los temas fundamentales e inclusive se habla de avances importantes en las discusiones, pero todo viene, al parecer, siendo manejado al margen de la opinión pública venezolana. Ojalá estas negociaciones no se terminen truncando, porque eso significaría un nuevo estancamiento en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana. Y vaya que Venezuela merece una solución al problema. Hoy converso con Gustavo Ruiz, coordinador estatal de 20 Venezuela en el estado Zulia y además miembro de la dirección nacional de esta organización política que lidera María Corina Machado. Ya regresamos. Hoy converso con Gustavo Ruiz, coordinador estatal del Partido 20 Venezuela en el Zulia, pero además miembro de la dirección nacional de esta organización que lidera María Corina Machado. Gustavo, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Gracias, licenciado, a usted por permitirme compartir su prestigioso programa y tan importante columna hoy día en esta versión audiovisual. Haciendo el esfuerzo, Gustavo. Gustavo, quiero comenzar con las elecciones del 21 de noviembre. Había múltiples expectativas en el sector opositor que participó sobre unos resultados favorables, pero no resultó así. ¿Cuál es tu lectura de lo ocurrido el 21 de noviembre? Mira, la lectura no es distinta a lo que ya oportunamente hice saber en las redes y en los pronunciamientos que de manera pública en nombre del partido hice yo como miembro de la dirección nacional, coordinador estatal, y lo que hicieron todos mis compañeros en los distintos estados y en la dirección nacional del partido. No es un resultado inesperado, es un resultado esperado. Lo único que hizo el régimen fue cambiar la ecuación de 4 gobernadores que había, ahora los cambió por 3, y lo que hizo fue mover los estados, pero se mantiene ese mapa pintado de rojo rojito, como decía Rafael Ramírez, el de PDVSA. Sí, sin lugar a dudas, lesiona, violenta cualquier mínimo análisis. Ve reflejado ese mapa rojo en un país que rechaza en un 85% la gestión de este régimen. De tal manera que fue inoficioso, se perdió el foco del objetivo al participar en un absoluto simulacro, en una falsedad. Entiendo que algunos, y ojo, y respeto a quienes de alguna manera podían ver una opción allí, porque hay que respetarlo, porque cuando se acude a estos escenarios se generan unas expectativas y se despierta en la gente una esperanza, y eso tenemos que entenderlo y eso lo entendemos. Pero sin duda eso lo que hace es desviarnos el foco. Nuestro foco es sustituir, es cambiar, es desplazar un sistema político que no permite la libertad, un sistema político que reprime el crecimiento y el desarrollo económico,
que no le da oportunidades al ciudadano para realizarse como ser humano, que no permite que nuestra juventud tenga confort, tenga posibilidades de desarrollarse. Y eso no se logra cambiando una alcaldía, eso no se logra cambiando una gobernación. Eso se logra, insisto, modificando y cambiando un sistema político. Si la oposición o quienes de alguna manera se autoatribuyen la condición de líderes de la oposición, orientáramos el foco, orientáramos la acción política, y me incluyo porque tenemos que incluirnos todos los sectores, hacia ese objetivo estratégico de sacar a Maduro y lo que representa el chavismo en Venezuela, no se perdería el tiempo desviándonos en esa ruta. Ese es el análisis que vamos a hacer y que tenemos que hacer hoy día. Ahora, Gustavo, a raíz de los resultados se intensificó la duda sobre si el gobierno interino, esa figura de redes de internet, de redes sociales, que lidera Guaidó, debe mantenerse. Y si Guaidó debe seguir siendo el presidente interino, a pesar de que Guaidó mantuvo una posición bastante ambigua en relación con las elecciones del 21 de noviembre. ¿Qué creen ustedes? ¿Debe mantenerse Guaidó? ¿Debe desaparecer la figura del gobierno interino? ¿Debe cambiarse la conducción? Nosotros consideramos que todo lo que vaya en beneficio de la democracia y en beneficio de recuperar la libertad, nosotros debemos y vamos a acompañarlo. Sin duda alguna, Juan Guaidó ha sido y fue acompañado por todos los sectores del país, incluyendo Venezuela, en su oportunidad. Se le dio la opción de orientar la ruta de ese interinato hacia la libertad, una ruta por la libertad. Pero resulta que lamentablemente la desviación crematística forzó a que ese interinato se convirtiera en un fin en sí mismo. Hoy día Guaidó y ese grupo insisten en mantener el interinato, pero sin un objetivo estratégico político, sino para mantenerse en una serie de privilegios que genera estar en esas posiciones, lo cual lamentablemente no se logró el objetivo. En 5 años, esa Asamblea Nacional no cumplió el mandato que le dio el pueblo venezolano. Más de 12 millones de venezolanos le dieron esa orden a los legisladores de esa Asamblea Nacional. Y lamentablemente pasaron el periodo de Henry Ramos, el de Julio Borges, el de Omar Barbosa y finalmente el de Juan Guaidó, sin que sucediera nada. Hay que reconocerle a Juan que en su momento asumió una posición de vanguardia cuando asumió con valentía que el 5 de febrero la juramentación, asumiendo las responsabilidades como jefe del Parlamento para asumir la presidencia ante la condición usurpadora del régimen de Nicolás Maduro. Pero después hubo un desgaste, lamentablemente una generación que la llaman la generación yogur se desvió del camino y hoy día eso genera serias y absolutas y razonables dudas sobre la continuidad de ese interinato. Porque es que lo que tenemos que ver es que no tenemos que mantener allí un interinato por mantenerlo, sino cuál es el objetivo de mantenerlo. Hay un objetivo estratégico trazado, se está planteando ese objetivo. Mira, ya el ritornelo, los recurrentes mensajes de Juan Guaidó, que son los mismos del 2019, ya en los albores del 2022, ya no generan ninguna expectativa porque perdió absolutamente la credibilidad internacional y nacional. En Venezuela no hay manera, y tenemos que decirlo con responsabilidad, de despertar en la ciudadanía en este momento un llamado a una acción ciudadana que persiga acompañar una acción política buscando el cambio, porque lamentablemente ese interinato asesinó esa esperanza, esa fuerza ciudadana que en aquel enero, febrero del 2019 volvió a despertar. Eso sí, eso es una esperanza, eso es una fuerza ciudadana que está allí pasiva y dormida, esperando el momento oportuno del llamado de quien tenga realmente la posibilidad de decirle a la gente que hay un cambio por rescatar la libertad y la democracia. Estoy seguro que este pueblo es fundamentalmente demócrata y fundamentalmente luchador, va a salir a acompañarlo. Y esa es la posición nuestra.
Gustavo, el G4 y el gobierno interino están fracturados. La posición de Primero Justicia, la renuncia de Julio Borges a su cargo como comisionado de Relaciones Exteriores, por supuesto, evidencia que hay aparentemente una estrategia de Primero Justicia para generar una rotación en el gobierno interino. Ahora, el equipo de Guaidó, el argumento es que la condición que puso Estados Unidos para seguir apoyando a la lucha opositora es que se mantenga Guaidó. Yo no me creo ese cuento. ¿Qué opinas tú? Mira, una respuesta muy sencilla. Nosotros agradecemos altamente el apoyo internacional y con especial énfasis el apoyo que el Estado norteamericano le ha dado a los venezolanos. Eso se agradece y se respalda. Pero de allí a permitir que sean ellos los que determinen la situación interna nuestra, eso no. Nosotros no podemos hipotecarnos a nadie. Nosotros no podemos hipotecarnos a Cuba, ni a Rusia, ni a Irán, ni a los chinos, pero tampoco vamos a hipotecarnos a los Estados Unidos. Nosotros como pueblo tenemos una autodeterminación. Como ciudadanos venezolanos tenemos la posibilidad de autodeterminar nuestra suerte. Entonces no es que a mí los Estados Unidos me va a condicionar que tiene que estar Juan Guaidó allí. Si la consideración nuestra como venezolanos establece y determina que el interinato debe continuar, así será. Pero no va a ser sencillamente porque me digan que los Estados Unidos lo está imponiendo, porque nosotros a estas alturas no somos colonia, ni podemos ser colonia de nadie. Lamentablemente, algunos han llegado a creer que solo es un sector en los Estados Unidos el que opina que de alguna manera puede tener esa visión. Pero hay otros sectores que realmente están viendo que es necesario abrir el compás, es necesario evaluar y analizar la pluralidad de liderazgo que hay en Venezuela, y por eso es que estamos planteando la legitimación del liderazgo, porque uno de los grandes problemas que tenemos frente al concierto internacional es que se ve la fractura de la oposición, porque es que hay una oposición que no es genuina, que ha venido actuando desde hace mucho tiempo, desde hace 20 años, por comisión y por omisión, para mantener al régimen. Díganme, explíquenle a los venezolanos esa asamblea del 2015, ¿por qué no se designó el Consejo Nacional Electoral? Hagamos historia. ¿Qué pasó allí? ¿Quiénes no asistieron? ¿Por qué no asistieron? Esa es una realidad que nadie puede ocultar. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que detenernos a exigir la responsabilidad que hay que exigirle a quienes conformaron esa Asamblea Nacional del 2015, que debió durar hasta el 2021 y que por una tesis de continuidad aún hoy se mantiene. Pero esos aspectos hay que dejarlos allí en la mesa para que los discutamos y los analicemos. Pero no son los Estados Unidos ni ningún otro país el que nos va a determinar a nosotros qué es lo que vamos a hacer y cuál es el liderazgo que vamos a determinar. Gustavo, tenemos que hacer una pausa. Quiero dejar para el siguiente segmento la propuesta de María Corina Machado de legitimar a los liderazgos opositores mediante elecciones populares. Hagamos una pausa, ya regresamos. Gustavo, María Corina Machado, luego del resultado de las elecciones del 21 de noviembre, propuso al país una vía, una legitimación de los liderazgos de la oposición mediante unas elecciones populares sin el control del CNE. ¿Cómo se viabiliza, cómo se operacionaliza esa propuesta? Mira, ya esas experiencias nosotros como venezolanos la tenemos. La vivimos cuando el referéndum, cuando nos hicieron el firmazo, el reafirmazo, las planas, todos aquellos cuentos. Los venezolanos salimos organizados y de manera con un volumen interesante a apoyar la propuesta ciudadana. De igual manera, en aquel histórico 16 de julio se planteó también una consulta ciudadana que fue coordinada por los rectores de varias universidades, encabezadas por Cecilia García Rocha como rector de la Universidad Central de Venezuela y varios rectores, entre ellos el rector de Luz, de la ULA, en fin,
hubo unos personajes que le dieron legitimidad al proceso porque le dieron la sabiduría que permitía considerar que el proceso se estaba haciendo bien. Y los ciudadanos nos autoorganizamos, nos autoordenamos y acudimos masivamente a esa participación. Si eso se dio en esa oportunidad, si eso se dio, ¿por qué no ha de volver a darse? Ese es el planteamiento que nosotros estamos llevando, que estamos proponiendo, que seamos los ciudadanos en Venezuela, más la diáspora, los que determinemos cuál es el líder o cuáles son los líderes. Es un tema que hay que discutir, cuáles son las condiciones. No es una propuesta cerrada la que está haciendo María Corina Machado y la que está haciendo 20 Venezuela. Es una propuesta al servicio de la unidad, al servicio de la construcción de una genuina oposición para que se le hagan las adecuaciones, los aportes y se pueda enriquecer con la participación plural. Eso sí, tiene que ser la participación de quienes realmente hayan demostrado y que muestren disposición a enfrentar este sistema político. Porque a mí no me van a decir que en ese proceso va a participar Bertucci o que en ese proceso va a participar Henry Falcón, por dar los nombres, porque definitivamente son sujetos, igual que Claudio Fermín, que han actuado al servicio del régimen para garantizar su permanencia en el poder. Esas son condiciones que nosotros tenemos condiciones mínimas que nosotros tenemos que establecer y que habría, en mi opinión, que hacer un acuerdo previo entre los factores que participen en esa consulta para aprobar entre todos de manera previa la ruta hacia la libertad. La ruta, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la hoja de ruta que va a tomar la oposición a partir de ese momento para lograr el rescate de la libertad y la democracia? Y a partir de aquí, sencillamente, quedaría ejecutar esa hoja de ruta. Ahora, tú hablas de un acuerdo, pero para que haya un acuerdo debe haber encuentros previos. ¿Qué ha resultado la propuesta de María Corina? ¿Ya hay conversaciones? ¿Ha habido reuniones? Mira, ha sido impresionante. Te lo digo aquí en el Estado y en las conversaciones que tengo con los líderes de todo el país. Es impresionante el apoyo masivo ciudadano que hay. Lo que no podemos es secuestrar la unidad en 4 siglas. Lo que no podemos es secuestrar la unidad en 4 caudillos. Mira, si es necesario que nosotros, acompañados de la voluntad ciudadana, de la voluntad de la gente, desplacemos a ese llamado G4, lo vamos a hacer. Y más que al G4, a quienes se autodeterminan como líderes de esos partidos, porque ciertamente en cada uno de los partidos que conforman ese G4 hay organizaciones y hay participación de la gente que tiene la esperanza de hacer el cambio, pero lo que no podemos permitir es que sigamos secuestrados en un club que lo que ha hecho sencillamente es dilapidar la esperanza de los venezolanos. Hemos visto los señalamientos que hay de actos de corrupción, desde el famoso Cucutazo, desde aquel memorable y célebre concierto en Cúcuta. ¿Dónde están esos recursos? ¿Qué pasó con la ayuda humanitaria? ¿Dónde quedó el apoyo a ese grupo de militares que se fueron a Colombia a apoyar a Juan Guaidó en ese momento? ¿Dónde están todos esos recursos? ¿Qué ha venido pasando? Si sabemos y tenemos conocimiento que en Madrid, en Miami, en Houston, en distintas partes de Europa, en Centroamérica, e inclusive aquí en Colombia y en Brasil, se dieron importantes apoyos al tema de la ayuda humanitaria y al tema de la recuperación de la libertad y la democracia, y de eso nadie, cuando digo nadie, lo digo con todas las letras, nadie le ha entregado cuenta a los venezolanos. Yo quiero que algún venezolano en estos días, en un encuentro, preguntaba si alguien había recibido una aspirina de la famosa ayuda humanitaria. Eso no lo recibió nadie. Entonces, esa es una realidad que hay que reconocer. Es una realidad que hay que decir con todas las letras y nadie se puede molestar. Entonces, para que ese encuentro se dé, ese tiene que ser un encuentro de la gente, un encuentro de los ciudadanos. Darwin, el 70% de este país se acaba de expresar en un silencio ensordecedor. Podemos discutir el número, no tengo problema, concedo un 10%. El 60% del país se pronunció que necesita una opción distinta,
que quiere un liderazgo distinto porque no le pareció pertinente lo que pasó el 21 de noviembre. Ahora, para que haya esa legitimación, tienen que ponerse de acuerdo los distintos factores de oposición. ¿Tú crees que sin una figura de autoridad que los reúna? Yo no creo en lo particular que en una misma reunión, que líderes como María Corina Machado, Antonio Ledesma, Juan Guaidó, Leopoldo López, Enrique Capriles, Julio Borges, Henry Ramos y Manuel Rosales se pongan de acuerdo, sin que haya una figura de autoridad que los reúna, que les permita drenar, que les permita hacer catarsis para luego de ahí surja una unidad. Bueno, mira, lamento compartir tu opinión. Y digo lamento porque es que en Venezuela el desarrollo de los partidos políticos se ha convertido, y yo creo que de alguna manera lo tenemos en el ADN, se ha convertido en una suerte de erigir caudillos. Aquí se habla del partido de Henry, del partido de Bernabé, del partido de Leopoldo, del partido de Julio Borges. Pero también se habla del partido de María Corina. Bueno, no he terminado. Del partido de todos, del partido de todos. Y el liderazgo debe ser de carácter colectivo. Nosotros tenemos que colectivizar, nosotros tenemos que empoderar a la sociedad bajo la línea de seguir un proyecto político. ¿Ok? Te propone un proyecto liberal de respeto a la propiedad privada, al libre mercado, al ejercicio democrático de la separación de los poderes. Pero hay un líder o una líder en este caso, pero no podemos erigirlos en una suerte de papado infalible, porque todos somos falibles. Entonces hay que construir un liderazgo colectivo. Por eso sí se hace difícil ver lo que estás planteando, que no podrán sentarse. Mira, yo creo que somos prisioneros de las circunstancias, pero insisto. Y de los caprichos, no solo de las circunstancias, de los caprichos y los intereses. Sentarse ese grupo que se atribuye la representación de la oposición, y digo que se atribuye porque la realidad electoral está diciendo otra cosa, los estudios de opinión están diciendo otra cosa. ¿O me vas a decir tú que Henry Ramos representa el sentimiento de Acción Democrática por 20 y pico de años, que no ha hecho ningún cambio? ¿O me vas a decir tú que Leopoldo López es un demócrata cuando, a pesar de la destitución de Freddy Superlano por parte de la CRC, se limpió el rostro con esa decisión y lo volvió a reenganchar? Llevan un tiranito por dentro, llevan un dictadorcito por dentro. Entonces, la ciudadanía lo que persigue y lo que quiere es la construcción de un país de oportunidades, de un país de progreso, de libertad, de opciones. Eso es lo que nosotros queremos, Darwin. Pero para que eso se dé, tenemos que romper paradigmas. Pretender una unidad forzada no es posible. No es posible y es el error en el que hemos incurrido durante 20 años. Entonces, homologamos la unidad. Y tú lo acabas de describir, porque es que tienen que sentarse en una mesa Leopoldo, Julio Borges, Henry Ramos, fulanito, fulanito y fulanito. Pero resulta que hacemos si mañana frente a una opción cualquiera que fuere, se concentra un bloque ciudadano de 6, de 8 millones de venezolanos que se activen fuera del país y dentro del país y digan, el liderazgo que nosotros queremos de la oposición lo representa Darwin Chávez, y resulta que Darwin no está en los esquemas tradicionales, en esos partidos tradicionales. A lo mejor hay un líder oculto en la sociedad que puede surgir de un despertar ciudadano. Lo que tenemos es sencillamente que romper paradigmas, y esa es la propuesta que estamos haciendo, que está haciendo María Corina Machado y que está haciendo 20 Venezuela. Ojo, lo estamos poniendo al servicio del país. Si mañana el país toma la determinación de que no es María Corina, sino que es Pedro Pérez, bueno, nosotros tendremos que salir a acompañar esa propuesta que la mayoría ciudadana hizo. Pero, eso sí, bajo la aprobación, insisto, de transitar una ruta hacia la libertad, no una ruta para la cohabitación, donde empecemos otra vez con el ritornero de elecciones, con el mismo CNE, porque se va a repetir lo que acabamos de vivir. Gustavo, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias a ti por permitirme,
Y bueno, feliz Navidad al pueblo venezolano y a los venezolanos que están fuera de allende de nuestra frontera. Que el Señor nos bendiga a todos, que bendiga a Venezuela y que permita el próximo año. Todos los años tenemos esperanza y eso tenemos que mantenerlo. La esperanza sigue, Darwin Chávez, y vamos a tener una Venezuela libre de manera inexorable y mucho más con la crisis que actualmente presenta el país. Y a ustedes muchas gracias, no solamente por haber estado en sintonía, sino por mantener la esperanza por una Venezuela libre. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.